Estamos comenzando un nuevo encuentro. Este encuentro lindo, este encuentro especial, este encuentro de cada sábado con los que ingresan por primera vez, los que ya nos conocemos de otros sábados. ¿Cómo se llama esto? 3 minutos buscando paz, 5, por ahí me extiendo. Pero esa es la idea. Un rinconcito, un instante para encontrar paz. Lo puede escuchar muchas veces en la semana, lo puede regalar a alguien. Y hoy vamos a hablar de algo muy especial. Dice Jesús que Él nos da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y en esta semana, una vez más lo comprobé, que la paz que sobrepasa todo entendimiento. En nuestra iglesia, con mucho dolor, un papá tuvo que ver cómo un hijo se quitó la vida. Y una mamá, por supuesto. Y a los poquitos días, a los 3 días ya estaba él en la iglesia, buscando de Dios, buscando de la fortaleza de Dios. Para muchos es inaplicable, porque el que no cree en Dios, en los instantes que pasan cosas difíciles, se lo culpa a Dios. Decimos, y no estaba Dios ahí. Son los misterios de la vida. Podemos decir tantas cosas, pero hoy me voy a dedicar a eso, que Dios da paz que sobrepasa todo entendimiento. Por supuesto, una familia dolida, tremendamente dolida por la pérdida de un hijo, pero entendida que Dios no tuvo nada que ver en eso. Y sabiendo, por sobre todas las cosas, que el Señor Jesús los tomaba de la mano, que el Señor Jesús los estuvo acompañando en todo momento en ese dolor. Nuestro Dios conoce del dolor extremo. Entregó su vida por nosotros. Y una vida marcada antes de ese instante de muerte con mucho dolor. No solo el dolor físico que habrá experimentado, sino el dolor espiritual, el dolor de la traición, el dolor de la maldad, el dolor de todo de esas personas que decían amarlo y en ese instante lo negaron, se apartaron. Pero Él, como sobre todo es un Dios de amor, al tercer día resucitó y hoy puede consolar y acompañar a muchos papás que deben estar pasando por un momento difícil cuando los hijos se adelantan. Un hijo, un hermano, un esposo, una esposa, una mamá, un papá. Nosotros tenemos eso, que decimos solo se adelantó, solo partió antes, a ese lugar donde todo es perfecto, a ese lugar de paz absoluta. Así que vamos a orar por esas personas. Tal vez sea usted que todavía no pudo terminar de cerrar el duelo de alguna persona, un ser querido que ya partió, o de alguien que hace muy poquito que le pasó. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está, solo para concentrarse. Estire su mano, porque Dios mismo se la está agarrando, y dígale: Señor Jesús, te doy gracias, porque a pesar de mi dolor, y aunque te haya negado y me haya enojado, nunca me soltaste. Es más, me alzaste, me sostuviste, me abrazaste. Hoy me quiero desprender de tanto dolor, dígale, porque estoy vivo, porque sigo teniendo personas que necesitan de mi amor, de mi acompañamiento. Hoy te lo entrego y te pido perdón por haberme enojado,
por haber dicho cosas que no debía decir. Te pido perdón, Señor Jesús, porque si hay alguien que conoce de dolor, sos vos. Por lo tanto, me vas a entender. Llévate este dolor que tengo. Llévate esta culpa que tengo. Llévate tanto cansancio. Llévatelo, Señor. Y en este instante recibo el consuelo de tu Espíritu Santo y la fuerza que me impulsa a seguir a esa vida abundante. Gracias, Jesús. Amén y amén. Y si a usted no le ha pasado, ore por esa persona que sí está pasando por un momento difícil. Ore por él, así como oré yo. Lo bendigo. Cuénteme una historia, cuénteme su historia. Si necesita oración, si necesita un acompañamiento, o solo contar cómo Dios lo sacó del dolor, de la preocupación, escríbame a mi mail. Escríbame, así estamos más comunicados. Lo bendigo, que tenga una semana extraordinaria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Nos vemos el próximo sábado. Recuerda, regálele esto a alguien más. Bendiciones.